Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a grabar un video sobre las preguntas frecuentes que me hacen en el inbox. Nos pasa a todos que no tenemos tiempo de contestar todo lo que nos pasa y eso pareciera a veces falta de respeto. A todos nos ha pasado eso, que pareciera que no nos da importancia a lo que nos escriben. Desde luego que todos le damos importancia, a veces lo que no hay es tiempo. Entonces, lo que planeamos para hoy es empezar esta serie de videos contestando preguntas comunes que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, el señor Cabeza pregunta: ¿cuáles son las próximas amenazas que enfrentará el sistema de salud mexicano y qué tan factible es que vayamos a ver nuevas enfermedades por el calentamiento global? Bueno, el sistema de salud mexicano y todos los sistemas de salud tienen una gran pata coja, que es la atención primaria. Ya hemos dicho y lo hemos puesto en otros videos que tenemos que revalorar más a la medicina de práctica general, a la medicina familiar y tener un mejor primer sistema de atención. Ocurre en México como en otras partes de Latinoamérica que mucho del primer nivel de atención se está yendo ahora a las farmacias que cuentan con consultorios médicos. Yo creo que como han hecho algunos países, habría que darle su valor a esos sitios y desde luego darles una certificación, vigilarlos, ver que hagan las cosas bien y que el gobierno inclusive pague la atención en esos lugares cuando aseguren de que lo pueden ofrecer con calidad. Y al respecto de ¿qué enfermedades nuevas vamos a ver? Pues vamos a ver muchas enfermedades nuevas que son consecuencia del cambio climático, ya lo estamos viendo, muchas enfermedades emergentes y reemergentes. El mejor esquema de eso, o el mejor ejemplo de eso, es el dengue. El dengue está afectando ya más de la mitad del mundo en zonas donde ni siquiera se pensaba que pudiera llegar. Ese es insisto, el mejor ejemplo de cómo los mosquitos han ido a cubrir otras regiones. No es lo único, es solamente un ejemplo. Muchas de las zonas del mundo que no tenían enfermedades propiamente tropicales, las van a tener en el futuro. Tendremos la tropicalización de muchas enfermedades, probablemente algunas enfermedades como la fiebre amarilla salgan de sus nichos habituales y lleguen a los nuevos lugares. Ana Elena pregunta: ¿cómo saber si necesito vacunarme contra el sarampión? Pues yo diría, si no te vacunaron de chica contra el sarampión, necesitas una vacuna. Recientemente pusimos un video y pueden consultarlo. En general puede decirse que si hay un país, como el caso de México, donde la cobertura de vacunación supere el 85-90%, estás segura, no tienes por qué vacunarte. Ahora, hay adultos que no se vacunaron de pequeños. Si van a salir a algún país en donde haya sarampión, como Europa, los Estados Unidos, y no estás seguro de que te vacunaron de chico, pues te pueden poner otra vez la vacuna del sarampión. Si ya tuviste sarampión o si no sabes si ya te vacunaron, ponértela de nuevo, no pasa nada. Digamos que de manera ideal, la manera de saber si ya tuviste sarampión es hacer una prueba de laboratorio, pero resulta costosa y a veces no está disponible. Es una prueba de detección de anticuerpos contra sarampión. Si tienes anticuerpos es que ya tuviste sarampión o ya te vacunaron. Pero si no sabes, insisto, lo más seguro pues es ponerse la vacuna. Bender Rodríguez pregunta si voy a pasar el examen del ENARM, que ese es el examen de la residencia en México. Como ocurre en otros muchos países, una de las grandes disyuntivas, coyunturas que tienen los egresados de medicina es si van a poder hacer la especialidad o no. Creo que ahora hay muchísimos más rampas para ir a otros lugares como maestrías, doctorados, administración. Pero mi recomendación personal para los que van a presentar examen de la residencia es: estudien bancos de preguntas de exámenes que ya sepan que se hayan hecho. Estudiar sin estarse evaluando funciona poco. Estos exámenes lo que analizan es más la capacidad que tengas de responder exámenes.
Hay gente muy buena que no sabe contestar exámenes, gente que sabe mucho pero no sabe contestar exámenes. Entonces es someterse a exámenes y llevar los tiempos y estarte sometiendo a eso como si ya estuvieras presentando el examen propio de la residencia y hacerlo todos los días. Yo creo que es el mejor entrenamiento que puedes tener. El doctor Garcidueñas pregunta, ¿cuál es el esquema recomendado actual para la vacuna de VPH en niños y niñas? Está bien preguntar niños y niñas porque es para niños y para niñas. En general, después de los 9 años hay que empezar a poner la vacuna y preferentemente antes de iniciar las relaciones sexuales. En general el esquema es 0, 2 y 6 meses, son 3 dosis, mínimo 2 dosis. Ahora, si a alguien se le pasó, digamos, si no se lo puso a los 2 meses o a los 6 meses la tercera dosis, no pasa nada. Se pone después y simple y sencillamente se ajustan las otras dosis a los tiempos. Lo que no debe hacerse es acortar más una dosis. Por ejemplo, si el esquema dice, en cualquier vacuna, 0 y 2 meses, no hay que hacer 0 y 15 días o 0 y 1 mes. Si dice 0 y 2 meses, es 0 y 2 meses o más. ¿Qué opina acerca, pregunta José o Josi, qué opina acerca del sistema actual de servicio social, internado y residencia? Bueno, de hecho creo que ya pusimos eso también en un video. Al respecto específicamente del servicio social que se hace en México, mal, terriblemente mal. Creo que México ya pudiera haber abandonado ese esquema de servicio social en el que se obliga a los estudiantes a cubrir todo un año de servicio social en condiciones de poca supervisión y de alta vulnerabilidad por violencia y a veces alta vulnerabilidad también porque los tiempos han cambiado y ahora están más susceptibles los egresados a demandas legales inclusive. Yo creo que eso está mal. No voy a insistir, no nos da el tiempo acerca de los internados y residencias que ya hemos comentado que es demasiadas horas de trabajo, pero eso creo que lo hemos comentado ya lo suficiente en otros videos. Peredo Pril pregunta, ¿se vale aplicar la vacuna sarampión, rubiola, paperas en lugar de sarampión, rubiola en personal de salud en caso de que no haya la de sarampión, rubiola? Sí, de hecho la vacuna de sarampión solita ya no existe. En algunos países como en México ya solamente existe la sarampión, rubiola, paperas. Y en ese caso se pone la de sarampión, rubiola, paperas y no pasa nada con que se ponga 2 veces la de paperas o la de rubiola, por ejemplo. Aquí pregunta, a ver, Baila pregunta, ¿me podría explicar qué tiene en su biografía del Twitter? Me supongo que es lo que dice mi biografía, que fui SAR de influenza o comisionado de influenza durante la pandemia de influenza en México. Fui el comisionado nacional para la atención de la influenza. Fue una distinción que me hizo el doctor Ángel Córdoba, entonces secretario de Salud, y por orden de la propia Presidencia de la República había que ordenar muchas cosas en ese momento y me nombraron a mí el comisionado nacional suponiendo que yo sabía algo de eso. Creo que no lo hicimos tan mal, pero desde luego que habrá sus críticas. También dice ahí, si mal no recuerdo, que soy especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y que las opiniones que brindo son a título personal, no son a título de ninguna institución, como creo que es más o menos evidente para todos los que estamos en Twitter. Doctor Polidocanol pregunta que si alguien está vigilando el uso indiscriminado de acetaminofén o paracetamol intravenoso cuando existen tabletas. Yo creo que nadie está vigilando eso y estoy de acuerdo. Yo he visto en los hospitales que hay pacientes que tienen perfectamente la vía oral y tienen los analgésicos por vía intravenosa. Creo que es un abuso. Estoy de acuerdo también en que a veces es necesario, pero ocurre también que a veces tenemos las soluciones intravenosas banalizadas, o sea, es un riesgo tener un suero o una solución intravenosa para medicamentos que se pueden que se pueden dar por la vía oral. Estoy de acuerdo en que hay un abuso en eso, pero eso no existe propiamente una autoridad que lo vigile. Joaco pregunta, ¿qué tan cierto es que los hospitales privados mantienen incentivos perversos para que los médicos hagan cirugías innecesarias y den medicamentos innecesarios de la farmacia o que también manden estudios de laboratorio innecesarios? No existe una indicación formal en nadie y en cualquier medio la ética de los médicos predomina. Es verdad
que existen incentivos perversos en algunos hospitales o en algunas instituciones, en que a los médicos, por ejemplo, si recetan más, les bajan la renta. Si operan más, les dan concesiones. O si no mandan estudios suficientes al laboratorio, los regañan inclusive, o les empiezan a poner cuotas. Esos incentivos son de alguna manera una dicotomía pues ni tan velada y deben estar prohibidos. Sí hay que decir que en muchos hospitales, no todos, o a cadenas de hospitales inclusive funcionan como inmobiliarias que ganan más de explotación de los médicos más que del propio servicio que dan a los pacientes. Otra pregunta, estos ya son de mensaje directo, esto ya no diré los nombres. Dicen, diferencia entre virus y bacterias, pues eso necesita todo un video. En términos en generales, los virus no son células en sí mismas, sino que son nada más un empaque de ácidos nucleicos que entran y toman el control de una célula y le ordenan hacer las cosas a su modo. Lo que tiene que ver sobre todo es que en la clínica muchas enfermedades agudas son por virus, particularmente las infecciones respiratorias superiores. Y la implicación es que los virus no se curan con antibióticos, no mejoran con antibióticos, y la gran mayoría de esas enfermedades agudas respiratorias y a veces las propias enfermedades gastrointestinales no necesitan un antibiótico porque son por virus o por otros tipos de causas que no se van a curar con antibióticos. Aquí me preguntan también las emergencias en la vía pública desde un punto de vista legal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad legal? En algunos países, sobre todo del habla inglesa o de Inglaterra y los países europeos, Estados Unidos, Canadá, existen muy bien tipificadas las leyes del buen samaritano, que viene de aquella parábola del Nuevo Testamento donde desinteresadamente se ayudaba. Las leyes de buen samaritano en general protegen al que quiere ayudar y que por desgracia ocasiona un daño. Típicamente en un accidente alguien saca a alguien de un carro accidentado y le ocasiona una lesión de la médula espinal y lo deja paralítico. La ley o las costumbres del buen samaritano obligan a que esa persona que quiso ayudar y causó un daño pues no tenga un castigo para eso. Hay que decir que se es más estricto en el caso del personal de salud. Por ejemplo, alguien anda de bata en la calle y ocurre un accidente y tiene que ayudar, a él se le exige un poco más y puede ser en algunos países una mayor responsabilidad legal en el caso de que se ostente o de que parezca ser alguien de personal sanitario. No es lo mismo la ley del buen samaritano que la obligación de ayudar. Por ejemplo, si tú vas en la calle y hay un accidente y no quieres ayudar aunque te lo pidan, puedes estar cayendo también en una responsabilidad legal. Particularmente, y está tipificado en el sistema mexicano, en la Ley General de Salud, que si eres alguien que sabe de eso, médico, enfermera, vas en un accidente, te piden ayudar y no lo haces, puedes caer en una responsabilidad legal. Aunque también puedes decir en un momento determinado, creo que en este momento lo mejor es que venga una ambulancia, pero que no salgas corriendo de allí. No es lo mismo entonces esa responsabilidad del buen samaritano que se opone un poco a la responsabilidad de ayudar cuando se te solicite. Alguien me pregunta ¿qué opino de que en la guía clínica de México indique para tifoidea empezar por las reacciones febriles? Opino que está muy mal. Las reacciones febriles no sirven para diagnosticar tifoideas. De hecho, en el momento agudo de la fiebre, las reacciones febriles suelen ser negativas y cuando la tifoidea ya se curó, las reacciones febriles son positivas. El hecho entonces de que una guía clínica diga que se empieza por las reacciones febriles está mal, terriblemente mal. De hecho, en el caso de la tifoidea, se empieza por el cultivo de la sangre. Y existen situaciones en las que las personas que tienen fatiga crónica les han dicho que tienen tifoidea porque les mandan a hacer reacciones febriles que resultan positivas cuando evidentemente no tienen tifoidea. Alguien pregunta cuál es el panorama para los médicos en México. Yo siempre digo que los médicos tenemos un buen panorama. En la medicina nadie se va a morir de hambre. Digo, necesitas ejercer la medicina con pasión, con gusto. En general nos va a ir bien a la mayoría. Y alguien pregunta específicamente, ¿cómo te va en investigación?
Bueno, en investigación es un poco más sacrificado porque tienes que tener un gusto específico por eso, en general no se paga muy bien por eso, pero si accedes, por ejemplo, a los sistemas de investigación que existen, por ejemplo, en México, los sistemas de investigación, el Sistema Nacional de Investigadores, puedes ganar un poco mejor. No te vas a hacer rico, desde luego. En general, yo insisto siempre con mis estudiantes de medicina, si quieren hacerse ricos de manera honrada, mejor háganse empresarios. En la medicina es muy difícil hacerse rico, aunque hay muy buenos médicos que también han hecho de toda su actividad una empresa, y no es criticable. Hay quien lo ha hecho también de manera deshonesta, pero hay muchos que lo han hecho de manera honesta. Han puesto servicios médicos, han puesto farmacias, han hecho buenos negocios de la medicina, y eso no es criticable. Finalmente, ¿qué opino del combinar analgésicos con vitaminas? Muy mal, es una costumbre terrible. Hay muchas presentaciones de analgésicos con vitaminas que no debieran existir. No tienen por qué combinar, por ejemplo, tiamina con metamizol. No hay ninguna indicación para eso, y menos inyectables. Las vitaminas no son para eso. Cuando hay un déficit específico de vitaminas, se da esa vitamina por la vía apropiada, pero nunca tendrían por qué existir combinaciones de analgésicos con vitaminas. Muchísimas gracias.